Y como habíamos comentado, para hablar justamente, porque hoy no solamente es el Día del Ceviche peruano, también se conmemora, pues, estas personas están tratando de imponer esta celebración del orgullo que acá no está estipulada en la legislación. No se va a iluminar el Congreso, no van a pasar esas cosas, pero igual van a salir a las calles, van a tratar de manifestar de alguna manera su orgullo, ¿no? Según lo que ellos titulan, su orgullo, ¿no? Pero yo quiero llevarlo a otro lado. Y tampoco quiero que estemos hablando de historias de conversión, porque eso tenemos a rabiar y a montones, ¿no? Yo quiero conversar con Dana, ella está en México, está específicamente en Monterrey, y ella, yo creo que tiene una postura un poco más humana de lo que realmente vive una persona con atracción al mismo sexo, ¿no? Que es constantemente bombardeada por ambos lados. Entonces, siendo el tiempo corto y el tema muy importante, Dana, cuéntanos, o sea, junio, obligatoriamente tú tienes la agenda llena porque eres la única que tiene autoridad moral para hablar de este tema. Oye, sí, este mes, este junio sí estuvo un poco más tranquilo, pero el año pasado era 2, 3 entrevistas al día y me despertaba a 6 de la mañana para arreglarlo, porque una era por YouTube y luego tener live 2 horas después, y otras con mi mamá, porque también mi mamá, muchas veces me acompaña, oye también, digo, para mí mi mamá es referente del tema, porque ya he estudiado muchísimo más, pero sí, pues ahorita platicábamos y creo que es un tema, como dices, muy complicado, muy extenso y de un lado te dicen, no, es que amor es amor y aparte el discurso de amor es amor es como la primera etapa de lo que pasaba hace que 10 años, ahora el discurso es otro, el No, discurso claro, o me totalmente respetas diferente. o ya va listo, o sea, te puedo denunciar, te puedo meter a la cárcel. Entonces eso es muy fuerte y al mismo tiempo uno como católico pues sigue a gente que habla del catolicismo y todo, y el mes de junio todos se toman el tiempo de hablar del tema y muchas veces la información que comparten pues no es adecuada, no es la correcta, no está basada en fundamentos pues teológicos, podríamos decir, no nada que diga el magisterio, la tradición y la Santa Escritura. Y las personas pues opinan, simplemente porque es el mes, por ejemplo, en marzo todo el mundo quiere hablar de la mujer, o sea, en Ah, junio sí, todo el mundo claro. quiere hablar de los homosexuales, entonces es como, sí, yo trato, o algo que yo le comparto a las personas y le digo, mira, este es un tema que no solamente puede quedar en, hablemoslo en junio, o sea, no, es algo que tenemos que estar hablando constantemente, es algo que tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar informándonos, tenemos que estar leyendo sobre el tema porque sí existen documentos, creo que es los obispos y arzobispos de Estados Unidos tienen un documento de cómo acompañar a las personas con atracción al mismo sexo. En mi Bueno, Instagram, de hecho, en el mismo catecismo sí, 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 sí. está el acápite y te explica cómo hacerlo. O sea, dicen que con el mayor de los respetos, con la mayor caridad, ¿no? Hablar del tema, acogerlos, que era de hecho lo que hablábamos hace poco en una transmisión en vivo con Patricia Soprano, ¿no? Entonces, sí, el sentido de comunidad, o sea, digamos, la persona que es homosexual no va a dejar de ser homosexual en julio. O sea, no Sí, va a dejar de ser, no, empezó, no, arranco terminando mayo y pongo mi alarma para dejar de ser homosexual en julio, ¿no? No, eso no sucede, ¿no? Sino que, como bien dices, es un tema constante y yo quiero hablar específicamente de un tema que tú mencionaste la vez pasada, en que dijiste que son gente que siempre está en busca de una comunidad, ¿no? Entonces, y yo sé que tú tienes mucho contacto con eso. Cuéntanos un poco cómo es el resto del año, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me importa. sí, creo que constantemente digo, como dices, o sea, tengo la oportunidad de compartir en espacios sobre el tema y me llegan fácil que 10 mensajes después de cada entrevista o cada espacio, de no solamente de personas que tienen atracción al mismo sexo, pero familiares de gente que tiene AMS y buscando ayuda, diciendo es que no sé cómo acompañar, no sé cómo apoyar, no sé qué decirle a mi hijo, o incluso las personas que tienen AMS dicen, es que yo no quiero seguir ciertas ideologías o sí, ideologías de otros colectivos, yo soy católico, entonces, ¿qué hago? Porque es una realidad que viven muchísimos católicos que tienen esta atracción
y que no van de acuerdo con las posturas del lobby LGBT y no saben qué hacer porque piensan que es la única opción que existe para alguien con AMS, cuando no. Entonces trato yo de compartirles y decirles, mira, primero que nada, platicar, porque cuando algo que he aprendido y no solamente es de mi experiencia, pero que veo alrededor, que las personas con AMS tienen muchas cosas guardadas y no lo hablan, no lo platican. Claro. Porque no me van a decir esto en mi casa, mi parroquia me van a decir aquello, mis amigos me van a decir lo otro, mis hermanos, mi sacerdote, mi grupo, o sea, lo que sea. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es escuchar. Entonces, yo le digo, ven, vamos a platicar. Y platicamos. He durado, yo creo que hasta 3 horas escuchando a una persona que tiene AMS y que quiere sacar todo lo que está pensando y sintiendo. Y ya después uno le dice, ok, la iglesia sí es un espacio para ti. La iglesia sí te acompaña, como tú dices, o sea, los numerales en el catecismo 2357, 2359 habla del tema. Y en mi favorito es el 2358 porque ahí es donde habla sobre esto que deben de ser acogidos con compasión, respeto, unir al sacrificio de la cruz, o sea, que eso... Con que el mayor del amor, ¿no? Ajá. O sea, es la mística del amor de esa persona, de traducirla al sacrificio de la cruz, ¿no? Y eso es la santidad, o sea, unir al sacrificio de la cruz es santidad, es lo que dice en otros numerales del catecismo y en la misma Biblia, o sea, tomar su cruz y seguir a Jesús, y eso es ser santos, y morir ahí, y creo que es lo que pocos nos tomamos el tiempo, y al mismo tiempo que buscamos respuestas, vivimos en una cultura donde no queremos buscarlas, donde batallamos para investigar y decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar las respuestas? Si queremos que la gente nos las dé, pues ya masticada. Entonces, pues digo, bueno, si de alguna forma puedo ayudarles a la gente de decir, todo por aquí, o sea, lee este libro, lee este documento, lee este pasaje bíblico o el catecismo dice aquello, y creo que por medio de la meditación y de la iluminación del Espíritu Santo, pues uno puede llegar a esa conclusión. Digo, yo llegué a esta conclusión a los 16 años. O sea, si yo a los 16 años lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Entonces... Claro, es que yo creo que hay que tener un acercamiento muy asertivo para poder llegar a eso, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Hay tantos hermanos católicos que yo sé que me imagino que dentro de su corazoncito maravilloso tienen la mejor intención del mundo, pero lo que sale de su boca es 10 culebras, 40 sapos, ¿no? Y lo que hacen más bien es ahuyentar a las personas que están tratando de buscar ayuda. Tú dices que has escuchado hasta 3 horas a una persona, porque yo no me quiero imaginar, y ahí vamos, digamos, al plano de la salud mental, ¿no? La ansiedad que debe vivir el que está guardándose todas esas dudas, toda esa incertidumbre, toda esa confusión, ese Babel, ¿no? Esa torre de Babel que tienen en la cabeza porque dicen, si no me van a dejar de querer así, no voy a poder vivir mi vida, no voy a poder hacer esto, mi comunidad, mi iglesia, mi vida, mi familia. Son muchas cosas que yo me imagino que son como espadas de ansiedad, ¿no? No, y tú, junio, por ejemplo, esto lo hablaba con unos amigos hace poquito. Junio es un mes no solamente difícil para mí, que yo hablo del tema, sino imagínate todas esas personas que tienen AMS y que están dentro del closet. Digamos sean católicos o no sean católicos, están dentro del closet. La están sufriendo, de plano. El término que la verdad es que detesto el término, pero que están en ese closet y no pueden hablarlo, yo te lo juro, que muchas veces intenté o pensé decir, es que no puedo vivir así. O sea, incluso el deseo de pertenecer es tan grande que ves a los otros y te sientes tan mal porque tú no puedes vivir eso, aunque sea una mentira. Claro. ¿Ves? Y dices, es que no puedo. ¿Qué importa? Igual es un grupo, claro. Ajá, pero el deseo de poder vivir tan libre como ellos lo están haciendo, te come por dentro. Y es una realidad que muchos no nos damos cuenta y que yo creo personalmente que Lobby tampoco lo tome en cuenta. O sea, se me hace un acto muy egoísta es que no sí, tomar pues. en cuenta a todas esas personas que están ocultando esto y que no lo pueden compartir por X o Y cosa y por dentro se están carcomiendo. O sea, es muy difícil, es un mes muy difícil. Yo calculo que, así es, yo calculo que debe ser como una espada atracada en la garganta, así hirviendo, ¿no? Porque, a ver, digamos, los que no tenemos el problema,
estamos ante una sociedad que, como sea, ha funcionado por siglos con esta, digamos, esta estructura binaria, ¿no? Y normal. Pero después vienen ellos, ¿no? ¿Y dónde quedamos con el amor al prójimo si no lo escuchamos, para empezar? ¿No? Si no, o sea, y para explicarles, oye, hay una alternativa, porque el lobby LGTB, como bien acabas de decir, se ha convertido pues en un antro de depravación absoluta, ¿no? Haciendo, o sea, calateándose delante de niños, haciendo una serie de cosas que definitivamente son, no solo son repugnantes a la vista, sino que ya son una falta de respeto a la sociedad como la conocemos, ¿no? Y ellos no quieren ser parte de eso. Yo estoy segura que la mayoría, y yo sí me atrevo a decir que para mí, la mayoría no quiere ser parte de eso. Pero al no ver la alternativa y solamente encontrar ataques también por ese lado, y no les dicen, oye, no hay ningún problema con que tú seas así, pero lo que tienes que hacer acá es esto, ¿no? O que los confundan, porque hay algunos que dicen, bueno, algunos curas que ahora quieren hacerse los progres, ¿no? Y amor es amor y no pasa nada, ¿no? Como en Alemania. Eso. Y al final, ¿qué es lo que están haciendo? Sino condenando a las almas de esas personas que se están acercando con genuinas ganas de que Cristo las renueve. Sí, es lo que yo digo, o sea, tiene que haber una verdadera formación en el tema y solamente, y está bien difícil porque ahorita como mencionas, o sea, las únicas personas que tienen cierta validez para hablar del tema son los laicos, porque un sacerdote no puede tocar el tema, porque es acusado de cierta cosa o lo cancelan o la misma arquidiócesis, por ejemplo, aquí en Monterrey es muy difícil. Yo a ver si no me pasa nada, pero voy a compartir algo. O sea, el presidente de la SEM es el arzobispo de Monterrey. La SEM es o sea, como de los... La conferencia episcopal. La conferencia episcopal de México. Mexicana. Ajá, y él es el director, el presidente, el arzobispo de Monterrey. Entonces, el que yo una vez haya dicho, quiero hablar de ese tema y que me hayan dicho, no está prohibido, es porque la arquidiócesis de Monterrey tiene que ser la más bien portada, tiene que ser políticamente correcta, tiene que ser la más perfecta. Entonces, es muy difícil que un sacerdote habla del tema. Entonces, los laicos somos los que tenemos que hablarlo y tenemos que formarnos correctamente, porque un sacerdote no puede hablarlo. Solamente el laico, es un tema de laicos. Como el aborto, qué difícil. Sí, es muy difícil. La verdad es que, y también hay que decirlo, ¿no? O sea, también hay mucha censura dentro de la iglesia últimamente, cuando tú vas con esta doctrina real, porque hay mucho liberalismo, por no decir otra cosa, también corriendo, ¿no? En las venas de la iglesia. Y este liberalismo le está haciendo mucho daño a la Iglesia Católica. También, o sea, la burocracia dentro de la Iglesia también está muy difícil y te digo, yo hasta la fecha no he podido platicar o dar un tema, una plática o lo que quieras del tema de la atracción al mismo sexo aquí en Monterrey. De acuerdo con la arquidiócesis, o sea, ha tenido que ser por parte de Regnum Christi o por mi parte ya sea por en vivos o lo que sea o en otras partes de México, pero en Monterrey yo no he podido hacer nada porque no me dejan, no te dejan. Bueno, Dana, el tiempo es tirano en la radio y la verdad que a mí me encantaría quedarme 2 horas más hablando contigo, pero lamentablemente no puedo continuar. Sigan a Dana, por favor, cuéntanos en qué redes sociales te pueden encontrar, porque Dana además en el último de los casos, si ustedes tienen un caso de un familiar, o ustedes mismos tienen un tema de que no saben con quién hablar, yo creo que no hay mejor persona para que le cuenten su caso y ella no les va a decir qué hacer, pero al menos les va a decir qué pueden empezar a hacer para orientarlos a dónde pueden ir, ¿no? Entonces, Dana, por favor, tus redes sociales. Mi Instagram es itsdanapsg, ITS, Dana con doble N, P de Paola, S de Segura y G de Guerra. Ese es mi Instagram. Eso. Y ahí ya, con mucho gusto. Bueno, ya saben, tienen el Instagram de Dana a disposición y yo me imagino que en algún momento también va a regresar acá para seguir conversando de estos temas porque, como hemos dicho, se tienen que hablar todo el año. Así que muchas gracias, Dana, y espero verte muy pronto por allá por México. Si Dios quiere.